El libro de Job, uno de los textos más antiguos y enigmáticos de la Biblia, nos lleva a un viaje a través del sufrimiento, la fe y las preguntas más profundas sobre la justicia divina. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos y lectores curiosos han tratado de desentrañar los misterios de este relato. Pero aún hoy, algunas cuestiones clave permanecen sin respuesta. ¿Por qué sufrió Job? ¿Qué nos enseña este relato sobre el carácter de Dios? ¿Es Job una historia literal o simbólica? En este vídeo, exploraremos los misterios no resueltos del libro de Job. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita, para ver más vídeos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. El primer misterio que enfrentamos al leer el libro de Job es el del sufrimiento humano. Job es presentado como un hombre justo y devoto, alguien que no tenía culpa alguna. Y sin embargo, es sometido a una prueba devastadora que le arrebata su salud, su familia y sus riquezas. ¿Por qué sufre un hombre bueno? Este enigma ha desconcertado a teólogos y filósofos a lo largo de los siglos. Mientras muchas religiones enseñan que el sufrimiento es consecuencia del pecado, el caso de Job parece desafiar esta explicación. Job no peca, y aún así, sufre. ¿Es el sufrimiento una prueba o castigo divino, o algo más profundo? Un segundo misterio intrigante es el papel de Satanás en esta historia. En el prólogo del libro, vemos una escena celestial en la que Satanás aparece ante Dios y desafía la justicia y la fe de Job. Satanás sugiere que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con riquezas y salud, y que si se le quitan esos dones, maldecirá a Dios. Pero, ¿qué implica este encuentro? ¿Es Satanás un agente independiente que desafía a Dios, o actúa bajo su control? La relación entre Dios y Satanás en el libro de Job plantea preguntas incómodas sobre el origen del mal y el rol que juega en el plan divino. La apuesta entre Dios y Satanás es, en sí misma, uno de los misterios más desconcertantes del libro de Job. ¿Por qué Dios permite que Satanás aflige a Job? En la narrativa bíblica, Dios no solo permite la prueba, sino que parece aprobarla activamente. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿por qué un Dios justo y amoroso permitiría que un hombre inocente sufriera tanto solo para probar un punto? Este dilema ha generado debate durante siglos, planteando interrogantes sobre la naturaleza del libre albedrío y la intervención divina en nuestras vidas. ¿Somos piezas en un juego cósmico o existe un propósito más elevado detrás del sufrimiento? Durante gran parte de la historia, Job clama a Dios en medio de su dolor, pero parece que el cielo está en silencio. A lo largo de los primeros 37 capítulos del libro, Dios no responde. Esta aparente indiferencia divina hacia el sufrimiento humano es otro de los grandes misterios del relato. Job lanza preguntas existenciales, cuestionando por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan. Pero hasta que Dios finalmente habla al final del libro, no parece haber respuestas claras. ¿Es el silencio de Dios una forma de enseñarle a Job una lección sobre humildad, o refleja una verdad más profunda sobre la distancia entre el hombre y lo divino? Cuando Dios finalmente habla, lo hace desde un torbellino, un gesto que por sí solo está lleno de significado. Sin embargo, en lugar de ofrecer una explicación directa a las preguntas de Job, Dios le presenta una serie de preguntas retóricas sobre la creación del mundo, el orden del cosmos y su poder sobre todo lo existente. Pero esto deja una sensación agridulce. ¿Por qué no responde directamente a las quejas de Job? Algunos ven esta respuesta como una manera de subrayar la pequeñez del ser humano frente a la grandeza divina. Otros interpretan que Dios está afirmando que hay misterios que están más allá de nuestra comprensión. Pero esto nos deja con otra pregunta: ¿es la fe en Dios más importante que el entendimiento? A lo largo de la historia, Job es visitado por tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes intentan consolarlo pero terminan acusándolo de haber pecado. Sus discursos reflejan una teología tradicional, creen que el sufrimiento es siempre consecuencia del pecado, y por lo tanto, Job debe haber hecho algo malo. Sin embargo, su teología resulta ser incorrecta. Dios, al final, reprende a los amigos de Job,
declarando que no han hablado con justicia. Pero esto nos lleva a otro misterio: ¿por qué estos amigos, que intentan defender a Dios, son los que finalmente son desacreditados? ¿Acaso el libro de Job sugiere que incluso los sabios pueden equivocarse al interpretar los designios divinos? Algunos estudiosos han interpretado a Job como un arquetipo de la humanidad, un símbolo del sufrimiento y la fe universales. Pero esto plantea la pregunta: ¿es la historia de Job un relato literal o simbólico? Algunos ven a Job como una figura histórica, mientras que otros lo interpretan como un personaje literario diseñado para enseñar lecciones espirituales profundas. Si bien el libro está lleno de referencias poéticas y alegóricas, el misterio de si Job realmente existió sigue siendo una cuestión abierta. Sin embargo, su historia resuena con los seres humanos de todas las épocas, lo que sugiere que, sea o no real, Job representa algo profundamente humano. El final del libro de Job es otro de los aspectos más desconcertantes. Después de su largo sufrimiento, Job es restaurado, su salud, su familia y sus riquezas le son devueltos, y es bendecido con aún más prosperidad que antes. Pero esto plantea varias preguntas. ¿El final feliz de Job realmente responde a sus preguntas sobre la justicia divina? ¿Es la restauración de Job una compensación justa por todo lo que perdió, incluidas las vidas de sus hijos? Algunos críticos han argumentado que el final parece forzado, como si intentara resolver de manera simplista un dilema mucho más complejo. Sin embargo, otros creen que el final muestra la capacidad de Dios para redimir incluso los momentos más oscuros de la vida. A lo largo de todo el libro, uno de los temas más consistentes es la fe inquebrantable de Job. A pesar de su sufrimiento extremo y las acusaciones de sus amigos, Job nunca maldice a Dios. Incluso cuando sus preguntas quedan sin respuesta, Job sigue creyendo en un Dios justo. Esto plantea la pregunta: ¿qué tipo de fe es esta? ¿Es una fe ciega o una fe basada en una comprensión más profunda del carácter de Dios? El misterio de la fe de Job es uno de los aspectos más poderosos de su historia, y muchos lectores ven en él un ejemplo de perseverancia espiritual ante la adversidad más extrema. A pesar de los misterios no resueltos que rodean el sufrimiento, la justicia divina y el propósito de la vida, el libro de Job sigue siendo una fuente de consuelo y reflexión para aquellos que buscan respuestas en medio de sus propias luchas. Job nos enseña que no siempre tendremos todas las respuestas, pero nos desafía a mantener nuestra integridad, incluso en las pruebas más severas. Muchos creyentes lo ven como un testimonio de la fe y la paciencia, mientras que otros lo estudian como un ejemplo de los límites de la comprensión humana ante los designios divinos. El impacto filosófico y espiritual de este libro continúa resonando en la actualidad, convirtiéndolo en un texto inmortal en la búsqueda de respuestas sobre el propósito del sufrimiento. En última instancia, el libro de Job plantea más preguntas de las que responde. Su riqueza literaria y teológica ha cautivado a lectores de todas las edades y lo ha establecido como uno de los relatos más profundos sobre la condición humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Es Dios verdaderamente justo? ¿Existe una explicación para el mal y el dolor en el mundo? Estas preguntas han desconcertado a la humanidad desde tiempos antiguos, y aunque el libro de Job no nos da respuestas definitivas, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y el papel de la fe en medio de las adversidades. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita, para ver más vídeos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.